presentación sucedió algo con la mamá de Fernando. Bueno, nuestra situación de la vida real es que una vez mi mamá llegó a mi casa y nos comentó que ya me iba a comprar productos lácteos, en específico leche de vaca, porque había escuchado por ahí que los chinos no les daba cáncer porque no consumían lácteos. Entonces, pues nosotros nos comenzamos a cuestionar lo que nos dijo, ya que no venía de una fuente en específico, y pues gracias a este cuestionamiento surge la presentación. Después de haber escuchado esto, nos empezamos a preguntar como hasta qué punto se ve involucrada la razón cuando el actor de conocimiento descubra nueva información en los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí, cuando la mamá de Fer llega, pues Fer es el actor de conocimiento, entonces, ¿qué tanto tiene que aplicar la razón para confiar en esta información que le está dando su mamá de una fuente pues, no confiable o no especificada? Y además, ¿qué otros puntos o qué otros factores influyen en esas razones, ese razonamiento? Bueno, para esto, primero vamos a tocar el tema de la certeza y la verdad. La información, muchas veces para poder afirmarla se debe tener la certeza de que es cierta y se debe tener una veracidad de ella. La certeza es el conocimiento seguro y claro de algo, y la verdad es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente, según la Academia Española. Vemos cómo estos dos factores son importantísimos para poder tener un buen razonamiento acerca de una información de una fuente que es desconocida. Bueno, uno de los factores que se involucran principalmente en esta situación es la tecnología de la información y comunicación. Aquí tocamos el tema de la manipulación de información, es decir, cuestionamos lo que es verídico o no en la información. Nos cuestionamos en función de qué se expone la información, y es aquí donde entra la ética y... Bueno, muchas veces la información se manipula de ciertas maneras y hace preguntar al actor de conocimiento o al público en general qué tanto se incluye la ética en la elaboración de esta información. Para esto traemos varios ejemplos. Bueno, hoy en día se considera que la información es igual a poder. Mientras más se controla la información, más poder se tendrá sobre la población. Esta información a veces de manera muy subjetiva y el actor de conocimiento no puede formar un juicio. También cuando se manipula la información y hablando del poder, dos partes se ven afectadas. Más bien, una parte se puede ver afectada y la otra se puede ver beneficiada al momento de manipular la información. Un ejemplo de la vida real es Edward Snowden, un ex agente de la CIA que filtró información de espionaje americano. Él empezó a exponer información sobre la guerra que se da en Vietnam, en Afganistán, de Estados Unidos, que afectaba a Estados Unidos. Él ahorita fue expropiado, no es un ciudadano grato en Estados Unidos y vive actualmente en Rusia. Y fue por esta información que Edward Snowden filtra que se tiene Estados Unidos pierde parte del poder que tenía sobre el Medio Oriente que está controlando las guerras. Y bueno, actualmente que vivimos en un mundo demasiado globalizado, que básicamente vemos pues muchas empresas y alrededor de nosotros, vemos que esta información puede llegar a ser manipulada ya no tanto en beneficio del receptor, sino en beneficio del que está dando la información, y es ahí donde pues se ve en función de qué se está publicando esto, si es para beneficiar a los ciudadanos, que finalmente pues esta información se da para que la gente esté más esté más informada de lo que está sucediendo alrededor. Entonces ahí es donde se ve la ética. Pues después de todo esto nos pusimos a pensar hasta qué punto la información ofrecida al público en general es veraz. O sea, hasta qué punto lo que tú lees en las noticias es lo que realmente está pasando, o si realmente te están poniendo todo lo que está pasando en el periódico, porque hay muchas veces que esconden cosas. Entonces, pues hasta qué punto todo lo que está pasando me lo están diciendo.
Y bueno, también lo que acaba de comentar, que hasta qué punto se usa esta tecnología para el beneficio social antes que el propio. Es al revés, es para el beneficio Propio antes que el social. Y bueno, otra área de conocimiento que influye en la razón cuando se recibe información puede ser la religión, ya que normalmente la religión adoctrina a sus practicantes y les inculca en ellos valores y creencias. Muchas veces la fe también se ve envuelta y va de la mano de la religión, pero esto se va a tocar un poco más adelante. Todos estos factores son, o sea, algo que puede influir en el momento en que, en este ejemplo, mi mamá nos comentó eso, o sea, todos esos factores que están influyendo en nuestra forma de recibir también esa información que ya nos está dando, o sea, lo que influye en si creer o no lo que nos está diciendo. Y bueno, un ejemplo es en la India, como muchos sabemos, la vaca en India es considerada un ser sagrado, es la envoltura del universo y el primer hombre nació de una piel cocida de una vaca según los hindús. Es una figura envolvente y maternal y no es solo sagrada, sino útil, ya que de ella se puede utilizar la piel para hacer diferentes ropa o tapetes y demás. Entonces no solo es sagrada, sino también útil en la India. Y como podemos ver más adelante, bueno. Por ejemplo, si tú vas a India y les dices que la carne de res tiene 50% de proteína y tiene menos grasa que la carne de puerco, ellos a lo mejor van a escoger la carne de puerco por la religión que los adoctrina a que la vaca sea sagrada. Aunque la carne de puerco solo tenga 46% de proteína y tenga muchas más grasas que la de res. Por estos valores y creencias que la religión ha inculcado en ellos, ellos toman una decisión en base a eso, en base a sus creencias y valores inculcados por la religión. Otro caso más concreto es la introducción de McDonald's al mercado hindú. McDonald's, cuando ingresa al mercado hindú, se ve enfrentando una barrera social, la cual era la carne hamburguesa, y ellos ofrecen hamburguesas de res y decidieron contrarrestar esto utilizando hamburguesas de pollo. Ahora venden hamburguesas de pollo, tienen el mismo éxito comercial, pero se ven influenciados por estos valores y creencias inculcadas por la religión y decidieron cambiarlo. Por lo que nos preguntamos que en qué medida la religión y creencias del actor de conocimiento influye en la recepción de la información. Como lo que había dicho, o sea, aunque tú vayas y les digas que la carne de res es mejor, hablando de la nutrición, que es mejor que la de puerco, pues ellos no van a recibir esa información así como un mexicano con la religión católica pudiera recibir, ya que para ellos es una ofensa comer la carne de res, por lo que no van a hacer caso de la información y van a seguir consumiendo la carne de puerco. También puede surgir el cuestionamiento de hasta qué punto la religión puede considerarse como una organización de adoctrinamiento de masas. Eso es un debate muy susceptivo, pero se toca un poco el tema porque muchas veces en distintas culturas y en distintos países la religión obviamente es diferente y según esa religión se crean distintos comportamientos. Entonces puede ser considerado, también tiene sus factores positivos y ahorita no se va a entrar en ese debate porque no es relevante. No es tan relevante para el funcionamiento. Bueno, aquí ya entramos en otro cuestionamiento que supongamos que la información sustentada por parte de mi mamá en la situación de la vida real es percibida por los miembros de la familia de manera diferente, o sea, por cada uno de nosotros cómo recibimos esa información. Entonces, en base a cómo lo recibimos, se ven involucradas diferentes perspectivas que también esa perspectiva es influenciada por otros diferentes factores. Por ejemplo, la perspectiva es un factor pertinente del procesamiento de la información, ya que cada individuo tiene ideales distintos, como decía Fer, que incluyen la recepción de dicha información y por ende en las decisiones que se toman con respecto a esto. Si una persona tiene cierta educación, ciertos principios, su perspectiva de acuerdo a cierta información va a ser diferente a una que tenga principios totalmente diferentes. Y bueno, un ejemplo muy claro es las percepciones que se tienen
de la paz. Mahatma Gandhi tiene una percepción de la paz negativa y Águila Blanca tiene una percepción de la paz positiva. Bueno, la paz negativa, como dice, es la concepción predominante en Occidente, pone el énfasis en la ausencia de guerra, la violencia directa, agresión física, la paz sería simplemente la no guerra y consiste en evitar los conflictos armados. Mientras que la paz positiva supone un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Se persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y por tanto el cambio radical de la sociedad. Y aquí puedo ver cómo también influye tanto la demografía como las distintas culturas de ambos países, porque esto es una perspectiva más del Medio Oriente, de India, y esta es una perspectiva occidental que se toma de un Cherokee, de un líder Cherokee de un pueblo nativo americano. Y esto nos lleva a distintas cuestiones de conocimiento. Como hasta qué punto se puede tener la misma perspectiva en base a un conocimiento compartido. O sea, por ejemplo, con la mamá de Fer, que dijo, es una información, pero todos los miembros de la familia tuvieron diferentes perspectivas ya con respecto a esta información. Y este conocimiento compartido se puede relacionar con el ejemplo que hice anteriormente de la paz. Como en una demografía, en cierto país se tiene una cultura y esta cultura determina una perspectiva. Y la otra es hasta qué punto una misma situación pudiera tener distintas perspectivas y ambas ser verídicas, como comentamos acerca de la verdad. O sea, cómo una situación puede ser vista por diferentes personas, pero cómo a la vez una puede ser toda la verdad para una persona y la otra también puede ser toda la verdad. O sea, también depende, ahí entra otro factor que Y puede también, estas perspectivas pues son totalmente subjetivas, así que no se puede llegar a definir si una puede ser verídica o no. También otro factor puede ser la fe. Los miembros de la familia pueden tener diferente fe hacia la información brindada por la madre. Es decir, si la madre alguna vez les dijo alguna información que no era verídica, pues puede ser que la fe, o sea, que no tengan tanta fe de la madre como si siempre les dice información verdadera. Y bueno, la identidad también influye la identidad tanto del receptor como del emisor en la fe del receptor. A eso nos referimos, por ejemplo, la identidad, bueno, regresando a la vida real, la identidad de mi papá es muy diferente a la identidad de mi mamá y eso influye mucho en cómo mi mamá nos emitió esa información con toda la fe del mundo, porque ella es en lo que cree, es en lo que es como vive su vida y cómo tiene un conocimiento personal basado en cosas más orgánicas, más la macrobiótica y todo ese asunto de vivir más naturalmente. Entonces la identidad de mi mamá es esa y la identidad de mi papá o mi identidad es algo muy diferente y eso influye en cómo creemos lo que percibimos o lo que emitimos. Sí, un ejemplo muy sencillo y concreto es cuando se propaga un rumor o un chisme. Una persona lo puede decir y son a distintas personas. La persona A puede tener una fe importante hacia el emisor de ese rumor y al tener esa fe importante él da casi por sentado que es verídica la información que está emitiendo el emisor. Mientras tanto, la persona B, si esta no tiene tanta fe en el emisor, puede que relegue un poco la información que está obteniendo y no lo tome tan en serio como lo hizo la persona A. Y bueno, como ya se mencionó antes, la fe del receptor también se basa según su conocimiento personal al recibir información, ya que cuando una persona se basa en su conocimiento personal, valores, creencias e ideales, ella se rige por ese conocimiento personal. Y si se recibe una información que no va de acuerdo al conocimiento personal que ella tiene, va a relegar la información. En cambio, si tiene los mismos conocimientos y coincide con la forma de pensar de esta persona, va a tener toda la fe y va a confiar en la información, aunque realmente esta no sea verídica. Por ejemplo, bueno, mi papá tuvo una educación muy
diferente a la que yo estoy teniendo, porque pues mi mamá está influyendo mucho en esa educación que mía, entonces al tener esos mismos conocimientos que mi mamá, soy más propensa a tener fe en lo que ella me está diciendo a lo que mi papá, a la fe que va a tener mi papá en lo que le está diciendo ella, ya que la educación o el conocimiento que tenemos es muy diferente gracias a esa educación que hemos recibido. Otro factor puede ser la intuición, es decir, la perspectiva también se puede ver influenciada por la intuición del que la está recibiendo. Es parte del conocimiento personal, la manera en que se percibe el mundo y experiencias previas. Es decir, puede ser que la mamá de Fer haya llegado diciendo que ya no va a consumir leche de vaca, pero a lo mejor mi intuición por conocimiento personal es que la leche de vaca me ayudó mucho a crecer cuando yo era chiquita. Entonces pues a lo mejor mi intuición es que si la tomas moderadamente no puedes llegar a tener cáncer como los chinos. Entonces pues depende de tu intuición cómo también tomes la información que te están presentando. Aquí también se puede entrar en un debate, ya que muchas personas consideran que la intuición es un sexto sentido. La intuición es muy subjetiva, es de las formas de conocimiento más subjetivas que existen. Entonces, se ven muy influenciadas por la idea de la persona y este conocimiento personal. Y realmente pues cada quien tenemos diferentes intuiciones sobre una misma cosa. Un ejemplo es que la intuición al recibir información subjetiva con respecto a algún tema en específico, por ejemplo, cuando llega una persona y tu intuición es que esa persona no es buena o quiere hacerte algo malo, es una intuición que a lo mejor yo la tengo, pero mis compañeros no la pueden tener sobre esa misma persona. Porque ya con experiencias previas y un conocimiento personal, al conocer a esa persona previamente, tú conoces que esas son sus gesturas y su manera de ser, y la percepción cambia totalmente. La intuición y la percepción de esa persona cambian totalmente. Y gracias a la intuición es como reaccionas ante cierto tipo de información o ciertas cosas que se te presentan en la vida. Y bueno, hay distintos contraargumentos para la explicación que hemos dado y para contrarrestar estos factores que influyen en el razonamiento cuando se recibe información. Primero la veracidad de ser subjetiva, como mencioné, para una persona, por ejemplo, se podría entrar en la religión, no voy a entrar muy a fondo, pero para una persona, la verdad, por ejemplo, Dios para una persona católica puede ser la verdad total, pero para otra persona puede ser completamente diferente, su verdad puede ser otra cosa completamente, otra realidad. Entonces por eso se dice que es muy subjetiva en verdad, que es cierto y que no. También hay países que fomentan leyes para asegurar a sus ciudadanos que todo lo que se les está dando, toda la información es verídica o no están siendo timados. Ajá. En México existen leyes que protegen al consumidor ante comerciales y no se puede brindar información falsa. Se tiene que dar verazmente lo que ofrece el producto, si no se pueden sufrir demandas y han habido casos de demandas. Entonces a lo mejor por esto la gente puede pensar que no pueden tener el pensamiento que estamos pensando, que todo, como existe esta ley, pueden tener la fe en que el gobierno lo está haciendo, entonces por ende no se cuestionan si realmente la información es verídica o no. Que puede ser en el caso de la situación de la vida real, o sea, estamos tan acostumbrados a estar rodeados de esta información, de estar constantemente siendo receptores de información de los medios de comunicación, que comenzamos a pensar que todo lo que nos dicen pues es la verdad. Un caso de la vida real similar puede ser el sitio web de Reforma. Este sitio es una fuente de información satírica y fue consultada por Reforma, el grupo Reforma, y se había puesto una nota de que se habían perdido los derechos sobre el himno nacional mexicano y que ya no se podía utilizar. Y esto el grupo Reforma lo tomó como una fuente verídica y sin antes consultarla y sin razonar en sí lo que estaba publicando, y bueno, después se supo que era una fuente totalmente satírica y el grupo Reforma quedó mal ante sus
lectores por esta situación tan burda y tan boba en la que no razonaron al recibir la información de manera correcta. Por lo que voy a retomar la pregunta de conocimiento, que hasta qué punto se ve involucrada la razón u otros factores cuando el actor de conocimiento descubre nueva información en los medios de comunicación. Y como conclusión, es que la razón se ve influenciada por muchos factores, por distintas áreas de conocimiento y por distintas formas de conocimiento. También es muy subjetiva, ya que depende de cada actor de conocimiento cómo se toma la información. Es por eso que no podemos dar un cierto porcentaje, un cierto número de que no, pues 50% de la razón se ve influenciada para saber si esa información es verídica, porque cada quien con la intuición, con la fe, con la religión, con los principios que tú tengas, vas a tomar la decisión de si creer en esta información o no. Inclusive nosotros, miembros de la misma familia, cada quien tuvo un razonamiento diferente y entraron diferentes factores que influenciaron en cómo recibimos la información que nos dio mi mamá. Y por último se puede cerrar con que el actor de conocimiento puede recibir información y esa información la va a tomar como verídica o como objetiva si es para su beneficio propio o si es para su beneficio propio. Y que muchas veces todo este razonamiento muchas veces se hace a un lado por considerar beneficio propio. Muchas gracias.